Muy buenos días. Soy su amigo y hermano, el pastor Felipe Mendoza, y les hago compañía. En esta oportunidad estaremos compartiendo por la mañana, porque el día de hoy tengo muchos compromisos después del mediodía y si me va a ser difícil estar con ustedes a la hora acostumbrada. Iniciamos el lunes pasado observando lo siguiente. Dijimos que esta coinonía entre ustedes y yo no es con la intención de medir fuerzas, ni de tratar de corregir lo que otros enseñan. Por eso es que les recomiendo que los temas que me sugieren que yo trate, lo hagan desde la perspectiva, desde la óptica, con la finalidad de que nosotros crezcamos, de que nosotros fortalezcamos principios del Evangelio que entendamos que se están debilitando. Yo nunca voy a tratar un tema que otro hermano, no importa su alcance, no importa su capacidad, no importa si sabe o si no sabe mucho, nunca voy a intervenir en un tema que otro haya abierto, a menos que no sea un coloquio grupal. Así que si algún hermano, el que sea, yo lo respeto a todos, soy seguidores de muchos, otros me han hablado de personas que yo no lo conozco, pero quien haya abierto un tema, el que sea, y haya externado su parecer sobre X temas, no me soliciten que hable sobre ese tema porque yo no lo voy a abordar nunca. Porque esta coinonía entre ustedes y yo no es para eso, no persigue eso. Lo que perseguimos es que nos edifiquemos unos a otros y nos fortalezcamos en principios escriturales que entendemos que le está haciendo falta a la iglesia de la cotidianidad. Los que quieren que yo hable de santidad y del formato de la iglesia primitiva, esos temas en lo porvenir lo vamos a tratar, pero iniciamos el lunes con un tema que yo le entiendo de prioridad, porque la iglesia se ha desenfocado en ese sentido, y es la iglesia agente de cambio social. Este pensamiento es el pensamiento que regula al doctor Dexter Wise de Third. Dexter Wise de Third es uno de nuestros mentores allá en Columbus, Ohio, y voy a compartir la iglesia como agente de cambio. Así que pido por favor que presten atención, porque no es un tema que tradicionalmente en las congregaciones se ventila, se habla. Cuando usted me escuche hablando sobre este tema, yo sé que su pensamiento también, aparte del doctor Dexter Wise III, será hacia la filosofía y las enseñanzas del doctor Myles Monroe, porque todo esto gira en torno al pensamiento de esos visionarios. La iglesia, agente de cambio. Presten atención, sopesen y démosle seguimiento a esta inquietud que le entiendo de una relevancia única en nuestras congregaciones. E iniciamos leyendo el libro de Gálatas en el capítulo 6, versículo 10, que dice de la manera siguiente: así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, e iniciamos subrayando a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe.
Tenemos una iglesia que tiende solo a lo religioso, que pretende espiritualizar todo lo que le compete. Y nos olvidamos que las Escrituras trata de diversos temas, tales como políticos, económicos, sociales, de salud, psicológicos. Su esencia es espiritual. Su origen es espiritual. Pero trata temas que limitan al hombre, no solamente en lo espiritual. Repito, en lo político, en lo económico, en lo social, en lo de salud, en lo de higiene, en lo psicológico. Entonces, las Escrituras es un libro completo que trata todos esos temas con la finalidad de libertar al hombre. Porque la liberación que Dios nos promete y la salvación que Él nos promete no es solamente para que nosotros vayamos a cuatro paredes a alabar a Dios, a irnos en gloria, a danzar, a hablar en lengua, a brincar y ya. La liberación es plural. Es una liberación espiritual, pero una liberación social, política, económica. Y nosotros nos hemos habituado, lamentablemente, a una iglesia que solo tiende a lo religioso y que espiritualiza todo lo que le compete. Entonces, cuando usted ve la política desde una óptica espiritual conforme a la voluntad de Dios, la política tiene sentido. Cuando usted ve la economía desde una óptica conforme a lo espiritual y conforme a la voluntad de Dios, la economía funciona. Cuando usted ve lo social conforme a la óptica y a la voluntad de Dios, cuando ve lo de higiene y salud, cuando ve lo psicológico, todo eso funciona porque el hombre fue diseñado para que funcione con Dios. El hombre sin Dios no funciona. A lo único de todo lo creado en lo cual Dios se siembra fue en la raza humana. Dios no se sopló en los ángeles, Dios no se sopló en los animales, Dios no se sopló en el mar, Dios no se sopló en ninguno de esos elementos. Dios solamente se sopló al hombre, al ser humano. Porque el ser humano es como un celular que sin pila no funciona. Entonces, el ser humano sin Dios, que es su pila, no funciona. El hombre fue diseñado para que funcione con Dios. Por eso Dios se sopla en el hombre. Recuerdo los pensamientos del doctor Myles Munroe. Él decía que las Escrituras es un libro político, espiritual y psicológico. Muchos lo atacaron con eso porque creían que estaban debilitando la esencia de la verdad de la palabra de Dios, pero lo que él está resumiendo es una verdad insoslayable. Las Escrituras es un libro político, espiritual y psicológico. Es político por su origen social. Representa la constitución de un reino. Regula los parámetros de ese reino. Enseña la economía efectiva de ese reino. Nos enseña, nos fundamenta, nos cimenta sobre los principios esenciales de ese reino. Es psicológico porque sus enseñanzas están orientadas a quitarle presión al hombre que está bajo presión por el pecado, por la economía, por las injusticias sociales. Y es espiritual por su origen, por su esencia, de donde procede. Entonces es político porque promocionamos y vendemos un reino que no es de este mundo, pero un reino. Es espiritual por su origen
de dónde procede, y es psicológico porque su meta es quitarle presión al ser que está bajo presión. Pero nunca ni él, ni otros grandes pensadores, ni el que entiende de las escrituras, va a decir que las escrituras es un libro religioso, que no lo es. Y ahí yo les recomiendo hacer una tabla con 3 columnas, una tabla con 3 columnas. Una columna que diga espiritual, una columna que diga psicológico, una columna que diga social. Y si quieren ponen una columna que diga religioso. Van a tener menos observaciones sobre lo religioso porque las escrituras no hablan mucho de religión. Otro, según yo, ni siquiera habla de religión. Aunque usted encuentre 2 versículos en toda ella que hayan mal traducido el término religión, las escrituras no hablan de religión. ¿Y por qué es esta tabla? Porque en esta tabla usted podrá medir, cuantificar todas las veces que en las escrituras, tanto en la Tanakh, el Antiguo Testamento, en la Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, se hablan de temas políticos, o se hablan de temas sociales, o se habla de temas psicológicos. ¿Cuándo? Y usted va a hacer un ejercicio que le va a alimentar con el principio que estamos enseñando. Y tienen que hacer esto desde la óptica de no echar a un lado lo espiritual. Porque las escrituras es un libro espiritual que trata temas políticos, económicos, sociales, de salud, psicológicos, porque su meta es libertar al hombre de la esclavitud. Y Satanás, el enemigo de la justicia, Satán, esclaviza al hombre con eso. Ahora, vamos a preguntarnos cómo debe relacionarse la iglesia con la sociedad. Tienen que sacarse de la mente que a nosotros nada más nos interesan los inconversos para que se conviertan y para que sean salvos. Tienen que sacarse eso de la mente. Eso sería una hipocresía. Eso sería una falta de dominio de lo que es en realidad el Evangelio de Jesucristo. Una persona no puede disfrutar de su salvación espiritual si tiene cautividades políticas, económicas, sociales, de salud, higiénicas, psicológicas. No. ¿Cómo debe relacionarse la iglesia con la sociedad? Número 1, espiritualmente. Número 2, socialmente. Cuando hablo socialmente estoy implicando lo político, lo higiénico, todo eso, lo económico. Entonces, número 1, espiritualmente. Y número 2, socialmente. Cuando usted estudia el ministerio del Señor Jesucristo, nuestro Dios y Salvador, usted lo va a ver a Él dispensándose en esas 2 vertientes. Número 1, espiritualmente, y número 2, socialmente. Espiritualmente Él predicaba salvación. Él predicaba un retorno a tu origen, que es Dios. Él exhibía los poderes sobrenaturales que son comunes en su reino, que en este reino cautivo se desconocía. Así que tenemos en la tabla, en la columna de lo espiritual, tenemos muchas citas escriturales para nosotros determinar cuándo se está haciendo un enfoque espiritual. Ahora, socialmente, Jesucristo participaba de bodas. Su ministerio inició con unas bodas, las bodas de Canaá, que es un tema amplio, un tema muy rico para enseñar. Las bodas de Canaá, y su ministerio concluyó con unas bodas. Aunque literalmente no se estaba celebrando una boda per se,
en Getsemaní, en todo lo que Jesucristo vivió, aparecen elementos de una boda judía. Esa copa amarga que Jesucristo quería evitar tomar es una simbología de una copa, de las copas que se toman en la boda judía, de una copa que el novio está dispuesto a tomar, que implica que yo estoy dispuesto a pagar cualquier precio por preservar la relación que hoy estamos iniciando. Entonces, el ministerio de Jesús inicia con unas bodas, la boda de Caná, y el ministerio de Jesús termina con unas bodas. Tipológicamente, alegóricamente, en Getsemaní hay principios, regulaciones de una boda judía. Socialmente, Jesús sanaba a los enfermos. Oiga esto, oiga cómo se van mezclando lo espiritual y lo social. Porque el portento que Jesús utilizaba para sanar era espiritual. Era una prerrogativa divina. Pero la meta era traer respiro al hombre en lo humano, en lo social, en lo físico, en lo terrenal. Entonces ya aquí se van entremezclando lo espiritual con lo social. Un portento espiritual para traer alivio social, para traer respuesta social, para traer salida a lo social. Y Jesús predicaba a los pobres. Jesús le predicaba a todos, pero él estaba enfocado, su meta era los pobres. A los pobres se le conoce dentro de la distribución de la sociedad judía del tiempo de Jesús, que es una sociedad compleja. Aquí tenemos clase alta media, clase baja media. Tenemos 4 o 6 clases sociales. En el tiempo de Jesús habían como 16 grupos que componían las clases sociales. Estaban los herodianos. La palabra hiano significa seguidor de. Estaban los seguidores de Herodes. Estaban los del Curam, estaban los celotas, estaban los escénicos, estaban los del polvo de la tierra o analfabeta o los pobres. Polvo de la tierra, analfabeta, pobre, eran términos sinónimos. Estaban los judíos que estaban fuera de Israel, que vivían en tierra no judía. Estaban los fariseos, que solamente de los fariseos hay 7 grupos diferentes. Estaban los saduceos. Y por ahí nos vamos y concluimos unas 14 clases sociales que componían la sociedad en el tiempo de Jesús. Pero me llama la atención de que cuando Juan el Bautizante está preso y él comienza a sopesar las exigencias de un Mesías y lo que Jesús representaba como Mesías, él llamó a 2 de sus discípulos y le dijo que por favor fueran donde Jesús y le preguntaran lo siguiente: si él era el Mesías o si tenían que esperar a otro. Cuando Jesús escuchó esta pregunta de parte de 2 de los discípulos de Juan, que era la inquietud de Juan el Bautizante, Jesús le dio una respuesta sin decir palabra. Él lo saca a la calle e hizo milagros. Oiga lo que yo le estoy diciendo. Lo saca a la calle e hizo milagros. Y les dijo, después de demostrarle con práctica el poder que a él lo regulaba, le dijo: vayan y díganle lo que ustedes ven y oyen, que los cojos ven, que los ciegos ven, que los cojos andan y que a los pobres. Fíjese, una manifestación espiritual y una meta social. Y que a los pobres, a los analfabetas, a los del polvo de la tierra, se le predica el evangelio.
Los fariseos tenían su clavo. Era una clase pudiente. Los saduceos tenían su clavo. Era una clase pudiente. Los herodianos estaban con el poder. Y los pobres, los analfabetas, eran la cosa de los que tenían poder. Los que están en poder nunca en la historia se han interesado por el pobre, más que para sacarle provecho. Entonces era una prerrogativa del Mesías, Jesucristo, Yeshua, como usted lo quiera llamar, de que Él se interesara por traer una igualdad social, un equilibrio social. Y una de las órdenes que le dio a los apóstoles, a los pobres siempre lo tendrán. Búsquenle que comer. Es una responsabilidad de la iglesia. Ser un agente de cambio social. Con relación al tema que estamos tratando, existen 3 tipos de posturas que regula la iglesia. Y tienen que prestar atención porque esto es lo que va a definir toda la semana. Número 1, la iglesia como espectadora del cambio social. Espectadora, una que ve de lejos. La iglesia como espectadora del cambio social. Número 2, la iglesia como una víctima del cambio social. Víctima. Y número 3, la iglesia como un agente del cambio social. La iglesia como espectadora, la iglesia como víctima y la iglesia como agente del cambio social. Usted sabe lo que es un espectador. Ve a los que juegan, ve a los que administran, no participa del juego. Ahora, ese juego, esa administración, esa participación de los protagonistas, sí va a causar una reacción en el que ve. Pero ya. Entonces, la iglesia como espectadora de cambio social. Esta es la iglesia que no participa en los desafíos y en las exigencias, en las necesidades de la colectividad. Es una iglesia indiferente a lo que pasa en el entorno. Solamente me interesa que nos reunamos los 50, los 60, los 100, los miles que pertenecen a esta congregación, que se reúnan los días de servicio en esta congregación, que estén aquí. Eso es lo que me interesa. Y es una iglesia que no participa en los desafíos de la colectividad. Cuando la iglesia observa y no hace, cuando la iglesia no se interesa por involucrarse en las limitaciones que hay en el entorno, entonces la comunidad no confía en la iglesia. Una de las grandes victorias de la religión del siglo I, siglo II, número 1, fue desligar a la iglesia de la cristiandad, desligarla del pueblo de Israel. Y eso ha causado un caos que todavía hoy prevalece. Y la segunda victoria de la religión fue hacer que los creyentes en Cristo Jesús, la iglesia de la cristiandad, concibiera en su mente que es un grupo religioso. Hasta el grado que muchos defienden más su religiosidad que su fundamento de cristiandad. Esa es una victoria de la religión. La iglesia no puede ser una espectadora del cambio social, no. Ese no es el ejemplo del Antiguo Testamento, ese no es el ejemplo del Nuevo Testamento. La iglesia no debe estar de lejos a la realidad social. La iglesia no debe pretender que políticos desconocedores de la voluntad de Dios propicien los cambios que el pueblo necesita. Personas que no son temerosos de Dios, personas que no conocen la voluntad de Dios, personas que no sirven a Dios de corazón.
Personas que no conocen la idiosincrasia del pueblo de Dios no pueden propiciar los cambios que al pueblo le hace falta. Por eso es que la esperanza no debe estar en ningún partido político. Todos son iguales y todos son los mismos. Y ninguno da luz. Cuando usted ve que lo entrevistan nacional e internacionalmente, ninguno da luz de que tengan dominio, ni que tengan propuesta de la salida, y ni de cómo sacar al pueblo de la cautividad en la cual ellos nos han sumergido. La iglesia no puede estar de espalda a las exigencias sociales. Yo enseño que de espalda a la necesidad de la colectividad, nosotros no podemos predicar a Jesucristo. Cristo se interesaba por los pobres. Es una responsabilidad política. Cristo se interesaba por los enfermos. Es una responsabilidad política. Cristo se interesaba por darle paz a los pueblos. Es una responsabilidad, una exigencia política. Cristo procuraba la liberación de los pueblos. Esa es una exigencia política. Al primer ser que yo veo libertando a una nación de la esclavitud es a Dios mismo a través de Moisés. Enfoquémonos. Vivamos el evangelio de santidad, de pureza, de poder, de gloria, de honra, de ama, choquendalea, de lengua, de revelación, de misterio, de profetas, de apóstoles. Vivamos ese evangelio, pero no nos desliguemos de lo social. Porque la iglesia no puede estar de espalda a la necesidad social. Nunca. Nunca. Y políticos que no conocen a Dios y que solamente se acercan a la iglesia buscando votos, tampoco pueden darle a la iglesia, al pueblo, lo que el pueblo necesita. Sin conocer las escrituras, no puede haber justicia y no puede haber equidad. Sin conocer la voluntad de Dios, no puede haber transparencia, no puede haber distribución adecuada, equilibrada. Sin practicar la justicia, no van a dejar de ver políticos malversadores de los fondos del Estado, enriquecimiento ilícito, impunidad. Fíjese lo que logró la religión. Desligar a la iglesia de Cristo de uno de los tentáculos más principales en el desarrollo de los pueblos. Yo no estoy diciendo esto para que usted vaya y se inscriba en ningún partido político. Ustedes saben lo que yo creo de la política dominicana. No hay esperanza en ninguna de las ofertas políticas que tenemos ahora. Punto. Todos nos han vejado, todos nos han ultrajado, todos nos han engañado, todos nos han mentido, todos han delinquido. Entonces, yo no estoy diciendo esto para que usted vaya y se registre en un partido político, ni para que haga proselitismo a favor de ninguna filosofía política, ni de ningún color específico. No, la iglesia no necesita militar en ningún partido político para la iglesia incidir, para la iglesia levantar la voz, para la iglesia exigir justicia, equidad, justa distribución. La iglesia en sí es un poder, la iglesia es una autoridad. El poder de la iglesia no es un poder que se va a administrar a través de una filosofía política de ninguno de los partidos que nos regulan. No le estoy diciendo que participen de ningún movimiento político. Le estoy recordando que usted en sí es un poder y que usted en sí es una autoridad. Cuando Juan el Bautizante predicaba el evangelio que él predicaba, su evangelio tenía dos connotaciones, una política y una espiritual.
Cuando usted escucha a Juan el Bautizante decir que Jesucristo es la luz del mundo, eso es una revelación profunda espiritual, porque Él es la luz del mundo que apareció en Génesis capítulo 1, versículos 3, 4 y 5. Él es la luz verdadera. Pero también esa enseñanza de Juan el Bautizante tiene una connotación política, porque había una monedita con el rostro del César del turno que decía la luz del mundo. Y cuando Juan el Bautizante dice que Jesucristo es la luz del mundo, está revelando espiritualmente algo profundo, pero está diciendo que no, que César no es la luz del mundo, que este sí que es la luz del mundo, que Jesucristo es la luz verdadera que alumbra a todo hombre, no el grupito que te aplaude, no el grupito que te respalda, no el grupito que destaca las cosas buenas que tú haces. Y yo termino con esto. Entonces, si la iglesia no tiene que necesariamente, si usted milita en un partido político y lo hace con altura y no empaña su fundamento del evangelio, no hay problema. Si usted tiene esa capacidad, no hay problema. Pero la iglesia no tiene que necesariamente, para incidir en los cambios que amerita la sociedad, no tiene que pertenecer a un partido político. Entonces, ¿cómo puede la iglesia agenciar el cambio social sin hacer proselitismo en ningún partido? ¿Cómo puede la iglesia agenciar el cambio social sin hacer proselitismo en ningún partido? Y ahora, los que están sudando porque creen que yo cambié la enseñanza, vamos a darle alguna cita bíblica para darle respuesta a esa pregunta. Porque la iglesia es un poder espiritual que trasciende lo social, lo económico, lo político, lo psicológico. La iglesia cambia, la iglesia transforma, la iglesia liberta. ¿Cómo yo puedo agenciar cambios sociales sin militar en un partido político, de eso que conocemos? Número 1, humillándonos y orando. Ahora hay una responsabilidad, ahora hay una carga sobre la iglesia. Porque la llave que Dios dio para que la iglesia sea efectiva y exhiba el verdadero poder que a la iglesia la regula, que no es soplate, que no es alargarte un pie y achicarte el otro. No, eso es parte de la añadidura. El verdadero poder que la iglesia exhiba radica en la humillación y en la oración de aquel que conoce a Dios. Por eso dice segundo de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren. Número 1, humillación del pueblo que invoca el nombre de Dios. Humillación de aquel que conoce a Dios. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren. Número 2, orar. Número 3, buscan mi rostro, busquen mi visión. Porque les enseñé en una de las entregas que la primera cautividad que Satanás activó en el ser humano fue la vista. Cuando Eva y Adán pecaron, cambiaron la vista, la visión por la vista. Cuando usted busca el rostro de Jesucristo, usted está buscando su visión. ¿Qué paso dar? ¿Qué es lo que sigue? ¿Cómo ser efectivo en lo que hago? Entonces, número 1, humíllese el pueblo de Dios. No cualquier pueblo, es el que invoca mi nombre. Número 3, oren. Número 4, busquen mi rostro, busquen mi visión. Hay salida cuando usted encuentra mi visión. Hay respuesta, hay efectividad cuando usted encuentra la visión de Dios. Número 4, si se convirtieren de sus malos caminos, porque hay muchos que están ministrando, que están como cabeza, que no están aptos.
Y no abundo ahí porque yo no vengo a atacar a nadie en particular. Entonces, si se humillan, si oran, si buscan mi rostro, si se convierten en su malo camino, entonces yo oiré desde los cielos. Oiga esto. ¿Quién se va a humillar? El que conoce a Dios. ¿Quién va a orar? El que conoce a Dios. ¿Quién va a buscar el rostro de Dios? El que conoce a Dios. ¿Quiénes se van a convertir de su malo camino? Los que conocen a Dios, que no están haciendo lo que Él exige. Entonces eso trae una reacción, una respuesta. Yo oiré desde los cielos. Perdonaré su pecado. Y el resultado de eso es que Él va a sanar la tierra. No dice, y los voy a bendecir a ustedes. No, voy a sanar la tierra. Y cuando Él sana la tierra, los beneficios de esa sanación alcanzan al que se humilló, al que oró, al que buscó el rostro, al que se arrepintió y se convirtió, pero también alcanza a aquel que no conoce a Dios. Entonces fíjese cómo una bendición social, colectiva, depende de una humillación y de una oración del que conoce a Dios. Número 2, ¿cómo puede la iglesia agenciar cambio social sin hacer proselitismo político? Número 2, participando en el proceso. Y ahí nos vamos a ir a Proverbios 29, 2 al 4, que dice, cuando los justos dominan, cuando los justos dominan, y dije que los políticos, las ofertas políticas que tenemos no son justos ninguno porque no conocen a Dios. Y fuera del conocimiento y de la perfecta voluntad de Dios no hay justicia verdadera. Cuando los justos dominan, ¿están supuestos los justos a dominar? Sí, dominó Josué, dominó Moisés, dominaron otros. Dios tiene siervos políticos y Dios tiene siervos espirituales. Y dentro de los siervos políticos, Dios tiene siervos que su ministerio, su gracia, su responsabilidad es emular las virtudes y las exigencias de Dios a través de esa esfera. Pero es un don de Dios. No es que es una fiebre que todo el que cree, que todo el que domina 2 versículos va a involucrarse en la política. Es un don de Dios. El que tenga ese don, esa capacidad, que lo desarrolle y lo ejecute. Y hay siervos espirituales que fueron llamados a agenciar, a administrar una verdad espiritual, a desarrollar un ministerio. Entonces, en la congregación hay personas que tienen diferentes dones. El servicio político es un don. Pero tiene que ser una persona que nació del agua y del espíritu, una persona que conoce a Dios, una persona que se desarrolló en nuestro entorno, que conocemos su fundamento, conocemos su filosofía. No es un político tradicional que no conoce a Dios y que busca ventaja cuando ve el crecimiento del pueblo de Dios y se escuda en una iglesia y se escuda en un liderazgo. No es ese. Es uno al cual usted conoce su origen, su fundamento, su entrega, su conversión, su dedicación. Pero que su vocación no es enseñar la palabra y su vocación no es predicar la palabra, su vocación no es ministrar evangelísticamente, su vocación es el servicio social. Entonces tenemos que participar en el proceso. Le dije ahorita que el logro más grande de la religión fue desligar a la cristiandad de que somos sociales, tenemos metas sociales colectivas y enfocarla en lo religioso. Esa es una de las metas. Cuando usted estudia los grandes pensadores, maestros, inventores, filósofos del siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, principio del siglo XX, todos eran creyentes en Jesucristo. Uno
por la institución católica romana, uno por la iglesia que mal llaman protestante. Pero todos tenían. Y a raíz de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, entonces hubo una intervención de los que maquinan en contra de la estabilidad de los pueblos, porque hay quienes le sacan provecho a la inestabilidad de los pueblos, hay quienes pescan en río revuelto e invierten dinero para que en los pueblos haya caos, haya crisis, haya guerra, haya desórdenes. Entonces esa gente tuvieron la capacidad de desligar por completo a la cristiandad del activismo político, de lo psicológico, de no envolverse tanto en lo social directamente con el pueblo y limitarlo a cuatro paredes. Tenemos que participar en el proceso. La iglesia no puede ser una espectadora de cambio social, tiene que participar en el proceso. Entonces dice Proverbio 29:2-4, cuando los justos dominan, sí, el justo tiene derecho a dominar. ¿Qué ocurre cuando ellos dominan? Que el pueblo se alegra. Pero cuando domina el impío, el que no conoce a Dios ni su voluntad, entonces el pueblo gime, el pueblo languidece, el pueblo lo sufre. El hombre que ama la sabiduría alegra a su padre. ¿Qué es lo que es sabiduría? Es conocimiento aplicado. ¿Qué es lo que es necedad? Es conocimiento no aplicado. Entonces, el hombre justo obra con sabiduría, con equidad. El rey con el juicio afirma la tierra, pero el que exige presentes la destruye. Dádivas, peajes, sobornos. Todo eso va en detrimento de, en deterioro de. Y por último, ¿cómo puedo yo agenciar el cambio social sin tener que militar en ningún partido político? O protestando, oiga esto, protestando contra determinaciones políticas que son contrarias a Dios y a su palabra. Protestando contra las determinaciones políticas que son contrarias a Dios y a su palabra. Daniel, capítulo 3, versículo 10 hasta el 18, sustenta eso. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, que se postre y adore la estatua de oro. Eso es un decreto del rey político, pero que iba en contra de la voluntad del Rey de Reyes espiritual. Entonces, ¿es un decreto del rey? Sí. Pero ¿cuál va a ser la actitud del que conoce a Dios ante decretos, leyes que sean contrarias a Dios, a su palabra y a su voluntad? No vamos a tomar las armas como enseña la teología de la liberación. La teología de la liberación enseña que el creyente en Cristo Jesús tiene que libertar al pueblo de la opresión, no importa el método ni el medio que tenga que utilizar. Si hay que matar, se mata. Si hay que ir a la guerra, se va a la guerra. Si hay que quemar una aldea, se quema la aldea. Y se olvidan que las grandes victorias que Dios la logró con manifestación de poder sobrenatural. Usted no vio un arco, una flecha, una espada en la liberación de los egipcios, porque era una guerra espiritual. Dios intervino con su poder, con su gloria, con su autoridad y trajo un beneficio político social al pueblo.
Entonces tú, oh rey, ordenaste. Y el que se postre y que se adore, todo el mundo delante de la estatua, y el que no lo haga, que sea echado dentro del horno de fuego ardiendo. Ahora, hay unos varones judíos, aquel que conoce a Dios, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, eran funcionarios de un gobierno, los que conocían a Dios, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces, Nabucodonosor, que significa mi límite tiene voz, dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, a Mesach y a Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: es cierto, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes no honran a mi Dios ni adoran la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que cuando escuchen el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña, de todo instrumento de música, se postren y adoren la estatua que yo he hecho? Porque si no la adoran, en la misma hora serán echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y cuál será el Dios que los librará de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron lo que la iglesia tiene que responder. Si la iglesia responde lo que tiene que responder, si protesta contra las injusticias y las determinaciones de leyes que son contrarias a la voluntad de Dios, entonces estamos contribuyendo a la estabilidad social. Ellos respondieron al rey Nabucodonosor, no se lo mandaron a decir por nadie ni por fax, diciendo: no es necesario que te demos respuesta sobre esta exigencia. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del oro de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, también nos va a librar. Determinado. Conocían a Dios, habían asumido un compromiso, una responsabilidad con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores. Ahora, su entrega, su servicio a Dios era incondicional. No era sí, Él me. No era sí, Él me da. No era sí, Él me responde. No era así, Él se hace visible. No era condicionada su entrega a Dios. No era condicionada su relación con Dios. Y si no nos libra ni de ti ni del horno, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua de tu Dios. Y así termina esta entrega de la iglesia como agente de cambio social. Será pues hasta mañana, en donde estaremos compartiendo otra entrega bajo este tema. El tema de mañana será la iglesia como víctima del cambio social. Que Dios le prosiga bendiciendo, Dios le guarde. Soy su amigo y hermano, el pastor Felipe Mendoza. Les hago compañía todos los días a la hora que el Señor nos permita. Miren ahí atrás el glorioso escudo de la República Dominicana y la bandera que a nosotros nos regula, que a nosotros nos identifica, que a nosotros nos define. Que Dios le prosiga bendiciendo. Paz.